Muy buenos días a los miembros de la Defensoría del Pueblo, encabezados por el defensor, a los colegas de la prensa que hoy nos acompañan. Gracias por estar aquí. Y bueno, para tratar un tema de singular importancia, especialmente para quienes, como ustedes y la parte que nos toca también a comunicaciones, nos interesa cuál es la libertad de expresión. Es un informe que evalúa los 120 días en los que se ha venido trabajando el actual gobierno en esta materia. Gracias por estar aquí otra vez, como repito, y sin más que decir, quiero dar pase inicialmente al adjunto en Asuntos Constitucionales, al doctor Abraham García, quien nos explicará cómo se elabora este documento y lo que ha encontrado en esta evaluación a los 120 primeros días de gestión del actual gobierno. Doctor García. Señoras y señores, muy buenos días. Las libertades de expresión e información siempre han sido una preocupación constante para la Defensoría del Pueblo. Y por eso nuestra entidad siempre ha estado vigilante y ha intervenido de manera activa, no solamente respecto del tratamiento específico de la protección a los hombres y mujeres de prensa, sino también por la defensa del mayor pluralismo y el mayor acceso a la información para toda la ciudadanía. Entre otras acciones, no solamente hemos presentado opinión a los proyectos legislativos que se han presentado y que considerábamos dentro de nuestra consideración lesivos a los medios de prensa, sino que también hemos intervenido como amicus curiae en diferentes procesos constitucionales y penales. El Defensor del Pueblo participó, como ustedes recordarán, en el proceso de inconstitucionalidad contra la ley que prohibía la publicidad en el Estado. Y el Tribunal Constitucional, acogiendo la posición de la Defensoría del Pueblo, declaró inválida dicha norma. Específicamente, la Adjuntía en Asuntos Constitucionales tiene un informe que, si bien no ha sido publicado aún, recoge un análisis exhaustivo sobre los diferentes estándares fijados por el sistema interamericano y el sistema internacional de derechos humanos, así como sobre la jurisprudencia constitucional, tanto comparada como nacional, donde se aborda la información, el derecho a la libertad de información y el derecho a la libertad de expresión desde sus diferentes matices, alcances y dimensiones. Es a partir de la extensa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentalmente del Tribunal Constitucional y de otras entidades vinculadas como la Relatoría para la Libertad de Expresión, que nosotros denominamos estándares, aquellos criterios, condiciones y requisitos que deben ser observados, que han sido fijados por estas instancias y que la Defensoría del Pueblo ha identificado y ha sistematizado con la finalidad de que permitan evaluar situaciones concretas. En este sentido, bajo el diseño y la concepción del señor Defensor del Pueblo, el presente informe recoge estos estándares y los aplica a los primeros 120 días de gestión del Poder Ejecutivo en su relación con la prensa. En un listado que no es cerrado, nosotros hemos presentado 8 estándares, los cuales, como ustedes lo tienen en la diapositiva, son los siguientes. Estándar de libertad de expresión como fundamento de toda democracia. Estándar de mayor tolerancia sobre discursos relacionados con funcionarios y personajes públicos. Como sabemos, todo aquel que accede a un cargo público debe tener un umbral de tolerancia mayor frente a la crítica y al escrutinio de la ciudadanía. Estándar de tutela especial de los medios de comunicación y periodistas en función de la labor que realizan, en el sentido de que debe existir una protección reforzada al abordarse asuntos que sean de especial y relevante interés público, por lo que debe de protegerse de manera específica tanto a los directivos como a los hombres y mujeres de prensa en la investigación e información al respecto. Estándar de minimización de restricciones a la libertad de prensa y de prohibición de censura previa. No debe existir, en este sentido, ninguna ley o norma o acto de poder
que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación. Estándar de garantía de independencia y pluralidad de los medios de comunicación por parte del Estado. El Estado debe garantizar la autonomía y la libertad editorial de los servicios públicos de radiodifusión. Estándar de independencia de los medios de comunicación públicos, puesto que cualquier injerencia proveniente del Estado haría irrealizable la difusión de hechos noticiosos, objetivos, críticos y plurales. Estándar de prevención, protección y efectiva sanción de la violencia contra periodistas. Este estándar tiene dos partes. El primero, el estándar de prevención y protección de periodistas, que a su vez está integrado por 4 obligaciones: brindar medidas de protección a periodistas, adoptar un discurso público de prevención de violencia contra la prensa, capacitar a las fuerzas de seguridad en el respeto de la libertad de expresión y mantener estadísticas precisas sobre violencia contra periodistas. Por su parte, hay un segundo estándar vinculado con la efectiva sanción de la violencia, en el sentido del deber estatal de sancionar penalmente la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Y finalmente, el estándar de protección reforzada a las mujeres periodistas, vinculado con el deber estatal de erradicar toda forma de violencia y discriminación hacia la mujer. Nuestra metodología ha sido la de identificar un conjunto de hechos de público conocimiento debidamente establecidos y referenciados, a los cuales hemos aplicado los citados estándares, con la finalidad de poder establecer si han sido transgredidos o no han sido transgredidos. Así, por ejemplo, para citar solamente algunos casos que se encuentran debidamente detallados en nuestro informe, damos cuenta de agresiones físicas, verbales, a hombres y mujeres de prensa, o negativas de funcionarios de brindar declaraciones a medios que se estiman incómodos. Estimamos que estas situaciones, entre otras, vulneran un conjunto de estándares, de manera específica los de mayor tolerancia de funcionarios públicos, tutela especial a los medios de comunicación y obligación de las autoridades de adoptar un discurso público de prevención de violencia. Nuestro informe concluye con un conjunto de recomendaciones y acciones, y entre ellas deseo destacar 2. En primer lugar, por indicación del señor Defensor del Pueblo, promover un compromiso por el respeto de la libertad de expresión, de seguimiento permanente, de evaluación semestral, liderado por la Defensoría del Pueblo. Y además, presentar una iniciativa legislativa con la finalidad de dotar de mayor autonomía al Instituto de Radio y Televisión del Perú, en consonancia con el estándar de independencia de los medios de comunicación públicos. Muchas gracias. Gracias, señor Defensor. Gracias a usted, doctor García. Ahora que ya conocemos las consideraciones y todos los elementos que se han tenido en cuenta para elaborar este informe, voy a dejar con ustedes al Defensor del Pueblo, al doctor Walter Gutiérrez, quien ofrecerá también alcance sobre cómo la institución ha venido tratando el tema, lo que le preocupa, etcétera, ¿no? Doctor Gutiérrez, cuando guste. Muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. La libertad de expresión está en la esencia misma de la Constitución. Es verdad que es un derecho, pero es mucho más que un derecho. Es verdad que los tribunales, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, la Relatoría Especial, le han dado contenido, le han ampliado y profundizado sus alcances, esto es cierto, pero para nosotros la libertad de expresión ha sido insuflada de vida por los propios periodistas, por la propia ciudadanía, por la academia. Y la razón de ser, la razón por qué este derecho es un derecho fundamental, un derecho que constituye uno de los pilares de la democracia, es porque al final está detrás de él el diseño de qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad queremos vivir. Es un derecho que es una piedra angular
para la democracia y para la materialización misma de otros derechos. Y por eso es que nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos dicho en más de una ocasión que la libertad de expresión significa, en el fondo, el control del poder, el límite del poder. Y por eso mismo también hemos expresado que para nosotros todo acto de gobierno, todo acto estatal, termina con un acto de comunicación, es decir, se completa con un acto de comunicación. Y se completa con un acto de comunicación no solo porque es importante involucrar al ciudadano en esa decisión, involucrarlo en el sentido de que conozca esa decisión del Estado para que acompañe, sino también para que ese acto de gobierno o ese acto estatal sea sometido a un escrutinio, sea sometido a la crítica. Y en esta línea, por eso es que no puede resultar propio de un Estado democrático los velos. No puede resultar propio de un Estado democrático, de gobiernos democráticos, actuaciones o acciones que limiten el acceso a la información, que desarrollen un discurso hostil o peor aún, que agredan a los periodistas. Desde las primeras semanas, la Defensoría del Pueblo vio con enorme preocupación lo que venía aconteciendo. Y por eso es que ya partiendo de un trabajo anterior, porque como ha señalado el doctor Abraham García, ya desde hace algunos años habíamos acopiado, reunido un conjunto de estándares del sistema interamericano y de nuestra propia jurisprudencia. Partiendo de ese documento, decidimos someter a una supervisión al Ejecutivo, partiendo de un conjunto de estándares que han sido muy bien explicados por el doctor Abraham García. Y los resultados, muy desafortunadamente, son los que ya se han expresado, en el sentido de que han habido transgresión de varios estándares. Por ejemplo, agresión a los periodistas, no solo física, sino en el discurso y en la narrativa. Por ejemplo, el anterior presidente del Consejo de Ministros utilizó el quechua no para ampliar su discurso, no para involucrar, para incorporar, para integrar a sectores quechuahablantes, sino para agredir, sino que lo hizo para burlarse de periodistas. Uno más bien debería aplaudir, debería felicitar a un ministro que tenga una vocación de ampliar el espectro del mensaje del Estado. Pero ese no fue el propósito, porque eso se hizo una y varias veces. El doctor Abraham García, ha mencionado que la restricción del acceso a la información pública es también la violación de un estándar. El Estado no se puede encastillar, el Estado no se puede encapsular, el Estado no se puede parapetar y alejar a la prensa, alejar a la ciudadanía del espacio donde se genera la noticia de interés público. Ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho la Relatoría, el Tribunal, la Corte, que los medios de comunicación son justamente ese puente entre la ciudadanía y el poder. Por eso, de nuevo, para nosotros la libertad de expresión, que en realidad aloja un plexo de derechos, sirve para controlar el poder, pero sirve también para definir la sociedad en la que estamos viviendo. Por eso también vemos con preocupación, quiero ponerles otro ejemplo, que el presidente de la República, junto con un abogado, no sé si su abogado, antes de asumir el cargo, denunció a un medio de comunicación y a un periodista,
ante el Ministerio de Transportes. Uno esperaría que, asumido el cargo de la primera magistratura, retire tan descaminada, tan desavisada denuncia. Denuncia que, por lo demás, no señalaba cuál era la infracción o cuál era la afectación, lo cual revelaba que lo que se buscaba era silenciar al medio, a un medio que tenía una posición crítica. Se hablaba así de sanciones administrativas y se hablaba de eventuales denuncias penales. Pero hasta el día de hoy, o por lo menos hasta el día del cierre de este informe, el presidente no ha retirado esa denuncia. Entonces estamos en un escenario preocupante y por eso la Defensoría del Pueblo, en sus conclusiones y en sus recomendaciones, vamos a convocar a una especie de acuerdo o de consenso de protección de la libertad de expresión en el que van a concurrir, desde luego, los propios medios, la sociedad civil, la academia, liderados por la Defensoría del Pueblo, y estoy seguro que de cara al futuro esta va a ser una línea de trabajo consistente y permanente en la Defensoría del Pueblo, dado que necesitamos dar luz respecto de este tema. Segundo, vamos a presentar una iniciativa legislativa para que el Instituto de Radio y Televisión Peruana esté fuera de la esfera del Ejecutivo y para que distintos organismos del Estado puedan formar una suerte de directorio y tal vez con participantes de la sociedad civil. Porque la televisión nacional, la radio nacional, no le pertenece al Ejecutivo. Y aquí quiero recordar que el ministro de Energía y Minas, me parece, señaló que solo iba a dar entrevistas a aquellos medios que no lo fastidien, que no lo compliquen, que no sean hostiles con él. Y otro ministro, me parece que fue el ministro de Trabajo, el anterior, que señaló que hasta los medios nacionales nos critican, no entendiendo que en la esencia misma del ejercicio periodístico, sea de los medios tradicionales o de las redes o de cualquier ciudadano que quiera ejercer el periodismo, en la esencia misma está la crítica. Y por eso vamos a presentar esta iniciativa legislativa. Voy a pedir también al presidente de la República que en la lógica que acabo de señalar, es decir, que todo acto de poder se completa con un acto de comunicación, de entrevistas, de conferencia de prensa. Él necesita un puente con la ciudadanía para poder fortalecer su gobierno, para poder convocar y consolidar las acciones o las decisiones que tomen. En suma, en resumen, esta ha sido la motivación, esta ha sido la metodología y estas son las conclusiones que presentamos hoy a ustedes y a la sociedad respecto al cumplimiento o no de los estándares en materia de libertad de expresión. Quedo a disposición de ustedes para algunas preguntas. Gracias. Sí, colegas, si pudieran identificarse y formular las preguntas correspondientes para el defensor o el doctor García, como lo consideren conveniente. ¿Hay alguna pregunta que quisieran formular? Creo que el colega... Doctor, muy buenos días. Radio Televisión Latina, José Luis Hurtado. Presente, aquí, presente. Buenos días. Quisiéramos tener una impresión relacionada a este proyecto que va a presentar usted en el sentido, digamos, ¿cuál es el fondo y cuándo se estaría aplicando, digamos, después de la presentación de este importante proyecto o iniciativa en el Parlamento Nacional?
En realidad esta es una medida que nace de una conclusión. Aún no tenemos el texto, pero tenemos claro el propósito, que es el que he señalado. En la Defensoría nosotros no creemos que todo esté mal, que todo sea ruinoso, que el país ha entrado a un abismo y que no podemos ni vamos a salir de él. Nosotros más bien creemos que toda crisis, que toda situación difícil nos da una oportunidad para seguir fortaleciendo la institucionalidad. Entonces, todos aquellos que creemos en la democracia, sea desde la Defensoría, de la Contraloría, del Congreso o el Ejecutivo, de buena fe, estoy seguro que pueden apoyar una iniciativa como esta, porque la lógica no es que un canal de televisión o la radio, porque sea estatal, tenga que acompasar las declaraciones de las autoridades. Tiene que cumplir un rol crítico y para eso, en su estructura misma, en su organización misma, tiene que tener un nivel de independencia. Así como la Defensoría es independiente, la Defensoría no acompaña necesariamente tal o cual posición, tiene una posición claramente independiente, comprometida así con una línea que es la línea de defensa de derechos humanos. Entonces, en relación a su pregunta, para no me quiero explayar demasiado, vamos en su momento, en el momento en que tengamos el texto normativo, lo haremos público, pero hoy es una de las conclusiones que nacen de la supervisión. El colega tiene otra pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aaron Rodríguez, de Panamericana Televisión. Quería hacerle una consulta primero para, dentro de la evaluación que han hecho ustedes, ¿cómo dejaría, digamos, la imagen democrática del país lo que ustedes estaban mencionando, de que el presidente no quiera conversar con la prensa o en algunas ocasiones incluso agrega, no solamente el presidente, sino en realidad funcionarios del Ejecutivo agregan a algunos periodistas? ¿Cómo nos dejan de la comunidad internacional por la imagen de democracia? Y en segundo lugar, también quería preguntarle, ¿cuál es la posición de la Defensoría sobre la nueva solicitud hecha por Lima Airport Partners para modificar la adenda de la construcción de un segundo terminal que era de 35 millones de pasajeros? Ahora quieren construir uno de 18 millones, conservar el primero, además de retrasar la entrega del terminal final. ¿Cómo esto podría afectar las contrataciones con el Estado? Gracias. Sin duda, en relación a la primera parte de su intervención, de su primera pregunta, es evidente que no quedamos bien, es evidente que estamos jalados o está jalado el Ejecutivo en lo que es cumplimiento de estándares, pero nosotros, como dije hace un momento, hacemos esto en la confianza en que el gobierno tiene vocación de corregir. De hecho, le voy a pedir una reunión al presidente para exponerle todas estas conclusiones y tengo la expectativa, la esperanza de que el gobierno se reconduzca y entienda que tiene que actuar dentro de estos parámetros de transparencia y cumplir estos estándares. En relación a la segunda pregunta, me voy a exonerar de responderle porque no tengo noticia puntual de esta solicitud. Tan pronto tome cabal conocimiento, no quisiera derrapar, ensayar una respuesta si no tengo la suficiente información. La colega de la República. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de la República, estamos en vivo. Quería hacerle una consulta sobre esta denuncia que han realizado con relación a sus empresas, a las empresas que está a su nombre, Gaceta Jurídica S.A. y Gaceta Comercial S.A., que estaría licitando con el gobiernos anteriores como el de Fujimori, Alan García y el actual. No sé si nos podría responder sobre esta denuncia que han realizado hacia usted. Viniendo aquí he visto un tuit que en efecto hablan o refieren de lo que usted me dice. Estamos hablando de información de hace 21 años, por un lado. Y por otro lado quisiera decirle que desde el momento en que asumí la Defensoría del Pueblo,
di indicaciones para que la compañía Gaceta Jurídica no contrate con el Estado. Por la mañana, como de camino aquí, llamé al gerente general para que me informe si eso se ha cumplido y me ha señalado que se ha cumplido estrictamente. De modo que esa información no es correcta. En relación a Gaceta Jurídica, otras gacetas, existe Gaceta Deportiva, Gaceta Médica, Gaceta un genérico. Eso no puedo responder porque no formo parte de esas compañías. Pero en relación a Gaceta Jurídica le puedo decir con absoluta convicción que no han contratado, en el tiempo en el que yo llevo como defensor del pueblo, no han contratado con el Estado. Colega de Canal 7. Defensor, buenos días. Sí, primero en realidad son 3 preguntas. La primera es, usted en la mañana ha señalado que es bastante preocupante el informe periodístico que salió ayer, la información de que una persona cercana al presidente Castillo habría estado pidiendo ¿no? que no se publique un informe periodístico, ¿no? Entonces, usted ha señalado que debería investigarse. Lo que quisiera saber es si parte de esta supervisión ha detectado algún hecho concreto que ameritaría una investigación por parte de la Fiscalía, ¿no? O alguna denuncia. Eso es uno. 2, quisiera consultarle si esta es la primera vez que se somete a un gobierno a una supervisión o ya se ha realizado en años anteriores, ¿no? Y tercero, usted se ha referido a diferentes cortes y instituciones internacionales, estas que respaldan la libertad de expresión, pero también hay que recordar que algunas de estas instituciones se pronunciaron sobre el rol de los medios de comunicación durante la campaña electoral y dijeron, ¿no? En un informe de la Unión Europea dijo también que se produjo una cobertura de la mayoría de los medios, y estoy citando acá privados, claramente sesgada a favor de Fujimori y en detrimento a Castillo. Entonces, quisiera saber si en ese sentido también consideraría usted que ha habido algún, de repente, atentado contra la libertad de expresión o de repente esto es parte del trabajo periodístico de los medios de comunicación. Muchas gracias. Usted me ha hecho 3 preguntas. Voy a empezar por la última. La libertad de expresión lo que busca es limitar el poder, como dije al inicio, y permitirnos decidir a nosotros los ciudadanos en la sociedad, en el tipo de sociedad que queremos vivir. Y nótese que yo no he dicho limitar el poder del Estado, limitar el poder, también el poder de los medios. De modo que este derecho, este principio, que como dije está recogido en la Constitución, se extiende o se expande también a los medios de comunicación. Lo que sucede es que esta supervisión se refiere a la actuación del Estado. Y ahí aprovecho para decirle que la Defensoría del Pueblo anteriormente ha hecho supervisiones vinculadas a libertad de expresión, no necesariamente con esta metodología, pero también la ha hecho. La Defensoría no está debutando con esta supervisión y en el capítulo, semanas o meses finales de mi gestión, está debutando con esta supervisión. Ya hay una trayectoria y hay un derrotero señalado por la Defensoría del Pueblo. Y en relación a la primera pregunta, quisiera decirle que considero que el presidente de la República tiene que explicar cuál es la función que cumple el señor Sánchez, si es un funcionario, si es un asesor en los hechos, porque es una persona que no sé si le arrienda o le entrega en comodato o gratuitamente su casa, porque es una persona que lo acompaña a viajes oficiales y es una persona que toma su nombre,
que hace aparentemente coordinaciones y aparentemente estaría dando favores a cambio de omisiones. Lo dijimos anoche, esto afecta directamente un estándar, afecta directamente la libertad de expresión. Pero el presidente está en la obligación de salir y desmentir a este señor. Porque el silencio no le hace ningún favor al presidente de la República. Y si está tomando su nombre para hacer este tráfico de favores, debería denunciarlo. Buenos días, doctor. Doctor Gutiérrez, buenos días. Sí. Ronald Aparicio, de Willax. ¿Preocupa este informe? Hola. Sí, doctor, buenos días. ¿Preocupa de sobremanera este informe que la Defensoría ha preparado? Y la pregunta es, ¿se va a remitir, doctor Gutiérrez, a una instancia supranacional este informe, ya que se habla de vulneraciones a derechos, ¿no? Y usted las ha enumerado, ¿no? Por ejemplo, el ex premier Bellido, también una agresión a una reportera de Canal 7, ¿no? Las ha enumerado. Y mi segunda pregunta es, ¿usted ha tenido algún diálogo, alguna conversación con el presidente Pedro Castillo para remitirle, para darle este informe, para hacerle de conocimiento? Y mi tercera pregunta, por favor, doctor Gutiérrez, ¿cuál es el balance de su gestión? Y también sabemos que el Congreso está próximo a elegir a un nuevo defensor del pueblo. ¿Cuál sería el perfil y si le han solicitado para ratificarlo, en todo caso? O sea, hay conversaciones para la ratificación, quiero decir, doctor Gutiérrez. Esas preguntas, por favor. Gracias. El informe va a ser enviado a la Relatoría Especial y a todos los organismos internacionales vinculados a esta materia. Pero, repito, nosotros confiamos porque las sociedades tienen que ser más que los estados y los estados tienen que ser más que los gobiernos. Entonces, incluso tenemos que llegar a la convicción de que las democracias deben sobrevivir a todo tipo de gobiernos, a los malos gobiernos, a los gobiernos regulares, a los buenos gobiernos. Las democracias tienen que estar por encima del Estado, por encima de los gobiernos. Esto en primer lugar. Vamos a enviar esto, pero no porque queramos horadar al gobierno o debilitar la imagen del Estado peruano, sino más bien porque queremos fortalecerla y aspiramos a que el gobierno se reconduzca. En relación a si he hablado con el presidente, no he hablado últimamente con el presidente, pero de este tema, de estos temas, los temas vinculados con los derechos fundamentales, sí hemos conversado con el presidente. En una larga conversación de más de una hora, tan pronto él designó su primer gabinete, nosotros conversamos con el presidente. Y ahora probablemente tengamos oportunidad de conversar porque le voy a pedir una cita y espero que nos escuche. Y en relación a su última pregunta, pues mire, yo me voy muy satisfecho de la labor que hemos cumplido. Nos han tocado años tremendamente difíciles, son 5 años con fenómeno del Niño, con crisis política permanente, con la renuncia de Pedro Pablo, con referéndum, con la salida de Vizcarra, con pandemia, con crisis política, pero con todo y con eso yo me voy muy contento porque esta institución es una institución madura, es una institución robusta, con un capital humano muy importante. De media, aquí los funcionarios tienen más de 10 años y eso permite continuidad, eso permite claridad respecto de las acciones que tienen que realizarse. El defensor es muy importante
pero esta institución es mucho más importante que cualquier defensor. Y a su pregunta directa le voy a dar una respuesta directa. Sobre si me han hecho planteamientos, no voy a responder directamente eso, pero le voy a decir sí mi reacción. Yo no me voy a ratificar, reelegir de ninguna manera. Creo en la alternancia, creo que vengan una nueva defensora, un nuevo defensor. Eso me parece fundamental. Y esta institución, repito, es una institución muy sólida que estoy seguro va a preservarse. Yo les he pedido a los congresistas que hagan un esfuerzo, los he exhortado a que elijan lo más pronto posible a una nueva defensora o a un nuevo defensor. Sí, tenemos una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, defensor de señor Exitosa. Gutiérrez? Iván Escuero, de Exitosa. Buenas tardes. Le traslado lo que el ministro Aníbal Torres dijo más temprano en una entrevista con nosotros, y es que él ha mencionado que usted estaría perdiendo independencia y le pide que actúe con más autonomía y que no se deje llevar por las personas que piden la vacancia. ¿Considera usted que ha perdido independencia, defensor? Gracias. A ver, yo no soy independiente. Quiero subrayarles, remarcarles que yo no soy independiente. Yo tengo un compromiso declarado, desembosado e irrenunciable respecto de los derechos humanos. De manera que si se viola un derecho humano, no importa cuál sea, libertad de expresión, el derecho a la educación, violencia contra la mujer, no van a ver a esta institución independiente o haciendo equilibrios. No somos independientes. Tenemos un compromiso con los derechos fundamentales. Y en relación a la vacancia, he dicho más de una vez que no creemos en aquellos que consideran que solo se necesita votos y voluntad para vacar. De manera que tal vez el ministro no ha escuchado todas mis declaraciones. Yo considero que el doctor Aníbal Torres es uno de los ministros con trayectoria, con capacidad técnica, junto con el ministro de Salud, junto con el ministro de Educación. Creo que la administración pública en este momento transita su peor momento. Hay un debilitamiento de la gestión pública. Hay un claro debilitamiento. Yo creo que funcionarios como los que he mencionado son funcionarios destacados. Son funcionarios. Uno puede tener diferencias con los funcionarios, pero tiene que reconocer su formación, su compromiso, su trayectoria. Y yo lo reconozco en el caso del doctor Aníbal Torres Vázquez. Pero le digo a él, y a partir de lo que le digo a él, le digo a todo el país, la Defensoría no es independiente. Tiene un compromiso con los derechos humanos. A esa adhesión me refiero. Y en relación a la vacancia, repito lo que acabo de señalar, no bastan votos y voluntad. Los actos no pueden ser arbitrarios, ni siquiera los del Congreso. Gracias. Doctor, tenemos una última consulta del Diario Expreso. Sí, buenos días, doctor Gutiérrez. Fidel Quevedo, del Diario Expreso. ¿Cómo está? Fíjese, existe una suerte de sistemática inacción del Ministerio Público, de la Fiscalía, en casos que son, evidentemente, se tratan de tráfico de influencias. Desde el caso del señor Pacheco, pasando por los hechos de la Casa de Breña. ¿Qué puede hacer la Defensoría fuera de plantear una exhortación al Ministerio Público? ¿Existe algún tipo de acción legal que en nombre del pueblo se pueda desarrollar? Todo hecho, todo acto que la Defensoría considera que tiene que ser investigado por la Contraloría o denunciado por la Procuraduría o investigado por la Fiscalía ha sido expuesto a través de los medios por la Defensoría del Pueblo. Pero la Defensoría del Pueblo no es todo el Estado. Estoy seguro que otros organismos se van a activar o van a articular, y la propia ciudadanía también. Pero tampoco querramos precipitar o acelerar acciones. Desafortunadamente, los tiempos de la prensa no son los tiempos necesariamente de la justicia.
Entonces, nosotros estamos activos, nosotros estamos comprometidos, nosotros estamos inmediatamente reaccionando a las situaciones que se presentan. Es lo que hace la Defensoría, lo que va a seguir haciendo la Defensoría, lo que puede hacer la Defensoría. Gracias. A los colegas de la prensa que nos han acompañado esta mañana, muchas gracias por su presencia y gracias por el apoyo que a lo largo del año nos han brindado. Muchas gracias.